Bienvenidos nuevamente a los que se están conectando en este momento a nuestro primer encuentro de la Escuela para Padres. Bienvenidos todos. Hoy contamos con la grata presencia del doctor José Tejera, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, coach de vida y empresarial. Sin más, los dejo con el doctor José Tejera. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por esta invitación de compartir estos conocimientos en estos tiempos tan especiales, tan críticos para nuestro país y para la humanidad, en la pandemia del coronavirus a través de la pirámide de Maslow. Si todos estamos aquí en este momento, estamos escuchando esta conferencia, este taller, es porque de alguna manera podemos estar aquí, podemos hacerlo, tenemos la capacidad, tenemos la información, tenemos la tecnología, tenemos la salud para poder estar presentes. De manera tal que quiero comenzar con un elemento fundamental en nuestra vida y mucho más ahora en esta crisis de la pandemia del coronavirus, que es agradecer. Agradecer que estamos aquí, agradecer que estamos vivos, agradecer que tenemos posibilidades. Y quiero hacerlo de una manera especial a través de la última canción, una de las últimas canciones de José Luis Rodríguez el Puma, conocido por su trayectoria a nivel latinoamericano y mundial como cantante venezolano, el cual pasó pues en las últimas décadas muy mal por tener un grave problema de insuficiencia pulmonar bilateral. Dios le ofreció la oportunidad hace unos años de poder hacerse un trasplante bilateral de pulmón y eso pues definitivamente cambió su vida y llevó entonces en coautoría con Erika Endel, cantante panameña, este tema que se llama Agradecido, donde quiero comenzar con él porque es significativo, ¿no? Él agradece la nueva oportunidad que tiene en su vida. Nosotros debemos agradecer la oportunidad que tenemos de estar aquí. Y lo interesante es que el video pues fue grabado con todos sus amigos y con todos los doctores y enfermeras que lo atendieron durante el periodo de pre y convalecencia y que permitió pues que él estuviera haciendo esta canción y pudiendo cantar lo que vamos a escuchar. Así que los dejo en los primeros minutos de la conferencia con la canción Agradecido del Puma. La canción del presente, soy el eterno residente. Interesante porque vivir el tiempo presente que esta crisis del coronavirus nos ha permitido y poder estar aquí reunidos para compartir esto es parte de ese vivir en el tiempo presente y poder compartir estos momentos. Muy bien, crisis pandémica del coronavirus. Una edición de pandemia singular, sin igual, nunca experimentada por el mundo moderno. Una situación pues que ha puesto al universo en una crisis generalizada y desde ya pues transmito que la idea de la conferencia es ir más allá de la crisis de la pandemia. Vamos a hablar sobre recomendaciones, sobre muchos aspectos asociados a la protección, pero la intención fundamental es que vayamos más allá de la crisis pandémica. Por eso voy a unir todo el concepto de crisis y pandemia y coronavirus con el concepto de la pirámide de Maslow. Vamos a revisar también en detalle la pirámide de Maslow, cómo se genera todo ese proceso de la pirámide, cómo es que se da para poder entonces hacer una correlación entre la crisis y la pandemia. Como decía Caridad, tienen abajo un link donde pueden accesar un test de la pirámide de Maslow. Lo pueden ir haciendo en el transcurso de la conferencia
De todos modos, en un momento de la conferencia también vamos a hacer el test directamente, así es que es importante que lo tengan en su computadora, está en Excel y se califica enseguida. Si lo pueden imprimir, muchísimo mejor. Y vamos entonces a hacer esa correlación entre un estado previo y un estado actual de nuestra situación basado en la pirámide de Maslow, porque precisamente las necesidades humanas han sido vulneralizadas por esta crisis y por ello entonces quiero hacer una correlación entre la crisis del coronavirus y la pirámide de Maslow. Para entender un poquito de la pirámide, pues hay una base de ella que tiene que ver con la autoestima, con lo psicobiológico, de donde viene lo que uno es y siente que uno es, y esa valoración plena de uno mismo se expresa a través de nuestra inteligencia emocional, y esa inteligencia emocional, que es la parte conductual de la expresión de la autoestima, llega a un resultado final que es la autorrealización, que es la parte más alta de la pirámide de Maslow. Así que vamos a revisar a través de todo lo que vamos a conversar, cómo entonces en lo que vamos a estar hablando está implícito nuestra autoestima, el uso de nuestra inteligencia emocional y finalmente la autorrealización. Cuando todos esos elementos están unidos, autoestima, inteligencia emocional y autorrealización, logramos algo trascendente, logramos la trascendencia, que es ir más allá de lo que estamos viviendo. Y esta es la meta de este taller, poder, después de escuchar todas las ideas que les voy a compartir, las preguntas que ustedes van a hacer y los comentarios que vamos a ir dilucidando a través de la conferencia, poder entonces llegar a un punto trascendente, ir más allá y tener una ganancia que podemos usar enseguida para nuestra vida. Muy bien, entramos en materia. ¿Qué es la crisis en sí misma? Casi siempre que hablamos de crisis pensamos en algo negativo, ¿cierto? Siempre viene una connotación negativa. Sin embargo, cuando se habla de crisis, se enuncia un principio fundamental que tiene que ver con movimiento, que tiene que ver con cambio, que tiene que ver con oportunidades. Por ello, una crisis es un punto de inflexión de la realidad que antecede a un cambio, el cual, y aquí viene la parte importante, puede ser favorable o desfavorable. Así que, como siempre, la palabra crisis tiene una connotación negativa, lo vemos como algo desfavorable, pero vamos a ver en todos los conceptos que vamos a transmitir cómo realmente a veces las crisis son necesarias y a veces también cuando las crisis llegan hay que aprovecharlas para hacer cambios, porque es un punto de inflexión, es algo que en la naturaleza se da para que el ser humano haga cambios, mejore y logre entonces una evolución en su vida. ¿Qué elementos influyen en el pronóstico? Muy importante. Cuando hablamos de una crisis, va a haber 3 elementos que van a determinar ese pronóstico de la crisis. El primero y más importante, el tipo de crisis. Vamos a analizar en detalle este concepto del tipo de crisis. Segundo, el estado previo antes de la crisis. Eso va a ser otro factor fundamental para el pronóstico de la crisis. Y el tercer elemento, el procesamiento de la crisis, lo cual va a ser el punto más grande de todo el taller, lograr ese procesamiento para que todos al final tengan herramientas que puedan utilizar inmediatamente para su vida en estos momentos de cuarentena. Así que tipo de crisis, estado previo antes de la crisis y el procesamiento de la crisis. Hablemos entonces del primer elemento. El primer elemento, la pandemia del coronavirus. Una crisis extrema, severa a extrema. Un fenómeno definitivamente inédito en la historia del mundo moderno. Un hecho de mucha peligrosidad y cambio en el estilo de vida de todos. Una situación que agarró por sorpresa hasta las más grandes potencias del mundo. Han estado en crisis por esta pandemia del coronavirus. Se le ha hecho analogía con la Segunda Guerra Mundial. Un estudio del Fondo Monetario Internacional recientemente habló que se compara realmente a la crisis de los años 30 en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una situación de crisis universal, económica, social,
severa a extrema, de manera tal que ya partimos del hecho de que es una crisis muy importante a la cual hay que hacerle frente con todos los elementos que vamos a ir conversando. El segundo punto es, para el pronóstico de una crisis, es el estado previo, antes de la crisis. Importantísimo saber cómo estábamos antes que la crisis apareciera. En todos los aspectos, físico, emocional, familiar, económico, espiritual, porque eso va a determinar el manejo que se le dé a la crisis. Y vamos a ver cómo se ha hablado y se ha recalcado muchísimo de estos factores predisponentes y precipitantes, porque ese estado previo a la crisis emocional, físico, económico, nuestro país venía de una situación de crisis del gobierno anterior, donde íbamos a comenzar supuestamente en el año 2020 a comenzar a mejorar la economía y nos cae esto. Así que veníamos en un estado ya de crisis previa económicamente deficiente y ahora, por supuesto, vamos a estar mucho más deficiente y eso se va a hacer más manifiesto con las crisis. Es curiosísimo lo que estoy diciendo porque al mismo tiempo tenemos países desarrollados que descubrieron a través de esta crisis estados de vulnerabilidad de sus mandatos o sus mandatarios y también ha hecho crisis a pesar de ser países ricos y desarrollados. Así que la crisis y sus factores predisponentes son fundamentales. Específicamente, y recalco esto porque como médico me interesa mucho que revisemos esto constantemente para cuidarnos, hay enfermedades previas como por ejemplo diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, que van a ser factores predisponentes para agravar la manifestación de la enfermedad. Y todos los desequilibrios inmunológicos preexistentes también van a ser factores predisponentes muy importantes a tomar en cuenta. Por ello, entonces, todas las personas que tengan algún tipo de enfermedad de este tipo tienen que tener cuidado de su salud y no exponerse a contaminarse con el virus. Y también los adultos mayores, un grupo muy especial, nuestros padres, nuestros abuelos, que también son factores de riesgo y vulnerabilidad para desarrollar una enfermedad mucho más aparatosa y con más riesgo de letalidad. Uno, factores, el elemento de la crisis. Dos, los factores previos, el estado previo. Y el tercero de los elementos que influyen en el pronóstico de la crisis es cómo vamos a manejar esto a través de los factores protectores. De esto nos vamos a dedicar bastante durante el taller a hablar de cuáles son todos esos factores protectores, todas estas medidas tan estrictas de seguridad, de cuarentena, de no salir de casa, todo este desequilibrio que se ha producido en nuestras vidas, este cambio drástico, está basado en que los factores protectores son los más importantes que las medicinas y las vacunas que se puedan hacer, más importante que toda la tecnología que se tenga, es prevenir que la enfermedad aparezca. Lo hicieron. 7 países ya han logrado hacer un control importante por esas medidas de prevención que permitieron que el virus no se propagara de una forma exagerada. Muy bien, así que entonces, repasando un poquito, tenemos los factores, el factor de la crisis, una crisis severa, tenemos los estados previos, factores predisponentes, precipitantes, y tenemos el tercer elemento para el manejo del pronóstico de la crisis, que son los factores protectores. Si tienen alguna inquietud, la conferencia va a ser dinámica, Caridad, o sea que pueden interrumpir si quieres, si tiene alguna observación, alguna explicación adicional, con mucho gusto. Hasta ahora no hay preguntas, doctor. Lo que sí, Luz Rivera le dice que agradecida por la oportunidad. Abraham Díaz, Scarlett da las gracias por su tiempo. Karina, Isabel Somán también le envían muchos saludos y agradecen el tiempo. Estoy segura que avanzada la conferencia tendremos algunas preguntas. Excelente, excelente, muy bien. Sí, porque quiero que sea dinámico. Vamos a hacer un test que, repito, está en el link.
¿Cómo es, Caridad? ¿Me explicas lo del link para el test? ¿Cómo es? Sí, abajo del video en YouTube ellos encuentran un enlace y ahí le dan clic y lo pueden descargar y pueden ir trabajando desde sus computadoras en él. Ok, ok, muy bien. Entonces, para que lo vayan realizando y tengamos entonces eh, un, eh, lo tengamos al día cuando vamos a poner el punto. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Lo que hace la crisis. ¿Qué hace la crisis? ¿Verdad? Y como hemos tenido tanto tiempo ahora, nos hemos visto, no sé, todos los documentales y las películas que hay sobre este tema y creo que las hemos visto ahora, o yo las he visto ahora, porque tengo todo el tiempo para ello, pero resulta que de esto se está hablando hace años, ¿sí? Esto no es ahora, hay estudios de muchos investigadores, hay estudios y documentales con Bill Gates que habla de todo esto, de cómo entonces esto ya existía, estaba por venir, había que prepararse, llegó como el cuento del lobo y no nos preparamos. ¿Por qué? Porque la crisis solo descubre la condición interna, no la produce. La crisis descubre la condición interna de una persona, de un país, de una nación, del mundo. No la produce. La crisis precipita lo que ya había en mí antes de que la crisis apareciera. La crisis precipita lo que había en mí antes que la crisis apareciera. Entonces yo persona, yo ciudadano, yo pueblo, yo barrio, yo país, soy el que determino cómo respondo adecuadamente o no a esa crítica realidad. Y este concepto es bien importante porque entonces le da un valor fundamental a la crisis. Como decía al principio, un punto de inflexión que antecede a un cambio. La crisis viene entonces a descubrirnos una realidad interna. Por lo tanto, por más mala que sea, es una oportunidad que tenemos de hacer ajustes en nuestra vida en todos los aspectos. Dinámicamente, entonces, podemos ver que la crisis se va a constituir en el cuarto factor, el factor precipitante. Por lo tanto, tenemos que conocer los factores previos, predisponentes de riesgo, para evitar que incidan negativamente en la evolución de la crisis y fortalecer los que nos van a llevar al buen pronóstico, que son los factores protectores, los cuales nos vamos a detener un buen tiempo para explicar en detalles. ¿Cómo es la dinámica? Observen la dinámica, entonces, que agarra todo lo que hemos estado revisando hasta este momento. Hay un factor precipitante. Hay una gota que derrama la copa. En este caso, la crisis del coronavirus. Esa es una realidad externa, eso está fuera de nosotros, no está en un control de nosotros, pero ella llega, en este caso, y descubre, le quita la cubierta a los factores predisponentes o los factores de riesgo que nosotros tenemos en nuestro yo, en el ser y el ego, en nuestra realidad interna, como persona, como pueblo, como país. Y es allí donde nosotros entonces respondemos a la realidad. Determinamos a través de nuestros factores protectores cómo responder a esa realidad. Así que la crisis es algo que existe, siempre va a existir, siempre ha existido crisis y solo su función es descubrir condiciones internas que nosotros tenemos y que determina entonces cómo vamos a responder. Por ello, no estoy diciendo que es bueno que haya epidemias, por supuesto, pero es importante porque el descubrimiento de muchas cosas que ocurren después de la crisis nos llevan a ser mejor en todos los aspectos, científicamente, como país, socialmente, económicamente. Hay cambios que generan entonces movimiento y evolución. Crisis es cambio. Cambio es transformación. ¿Y esto de dónde viene? Primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí? Hay una masa que está siendo movida por la velocidad de la luz al cuadrado, que es toda esta crisis, y está formando una nueva energía de cambio, una nueva energía de transformación. ¿Cómo va a ser esa energía?
favorable o desfavorable, ¿cómo va a ser ese cambio? ¿Evolutivo o involutivo? Cada uno de nosotros lo va a decidir. Y cada uno de nosotros en este momento, cuidándonos y cuidando a nuestras familias, estamos decidiendo cómo reaccionar, responder y determinar esa respuesta a la realidad de la crisis. ¿Iba a decir algo, Caridad? No. Sí, doctor, disculpe. Solo reiterarles que la conferencia queda grabada porque están haciendo esas preguntas y que también aquel que lo requiera le podemos enviar vía correo electrónico el PPT con la autorización de usted. Ah, ok. ¿Cómo no? Sí, en un PDF se puede enviar toda la conferencia para que no tengan que apuntar, sino pongan atención y hagan algún comentario que les parezca importante de lo que estamos conversando. Muy bien. Aquí viene entonces, y nos vamos a meter en un tema y unir ese elemento de la crisis con nuestro yo. Estos son conocimientos que vienen de la ecología humana, una teoría muy interesante que aprendimos con el doctor Juan José Tapia de Argentina, ya muerto hace unos años, y seguimos acá con el doctor Rick en Panamá, que se llama Ecología Humana, donde permite entonces el entendimiento de la crisis de una forma muy dinámica e interesante. Yo y ego y yo, esa dicotomía que ahora que le voy a explicar, no es tal dicotomía, porque está en un continuum realmente, pero vamos a ponerlo como si fuera una dicotomía para poder entenderlo un poquito. La parte interna de nuestro yo se llama el ser, la parte externa de nuestro yo es el ego, y tiene tres estructuras. La más externa es el cuerpo, una intermedia, que es nuestro cerebro, que lo separo del cuerpo porque es la parte más especializada de nuestro cuerpo y que nos conecta con la parte más interna del ego que se llama mente. Estas tres estructuras del ego son y están relacionadas íntimamente con el ser. Y cuando hay una crisis, vamos a observar qué es lo que pasa y posiblemente esto nos dé explicaciones a muchas de las cosas que han ocurrido en otros países, que están ocurriendo en nuestro país también, y cómo podemos ayudar para manejar mejor la crisis que estamos viviendo en este momento. Veamos cómo es la dinámica, ¿ok? Tenemos un cuerpo físico somático, la parte más externa del ego, porque es la parte más visual que podemos manifestar. Sin embargo, tenemos un cerebro donde está nuestra emoción, nuestra neurobioquímica, todas las respuestas que tienen que ver con lo que vamos acumulando a través del tiempo, el aprendizaje que vamos desarrollando a través del tiempo, grabado en moléculas, en proteínas, que llevan entonces a formar una holografía, que es nuestra mente. Nuestra mente es una representación holográfica del cerebro, donde están nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestra personalidad. Esas tres estructuras, cuerpo, cerebro y mente, forman el famoso ego. ¿Y cuál es la función del ego? Que también una distorsión, pensar que el ego es negativo. No, hay una parte del ego que es buena y vamos a ver cuál es. ¿Cuál es la función del ego? Permitir la manifestación del ser, la manifestación de nuestro yo interior. Y el ser es, diríamos, nuestra parte espiritual, nuestra parte que viene de Dios, nuestra ánima, la parte profunda que necesita expresarse. Por lo tanto, necesita un ego que lo manifieste y siempre va a estar buscando y tiene la necesidad de hacer cambios. Ah, qué interesante. O sea, que entonces si crisis es un punto de inflexión que antecede a un cambio y siempre el ser está buscando cambiar, entonces quiere decir que siempre va a haber crisis. ¿Sí? Siempre va a haber crisis, porque es un punto de inflexión que permite la evolución. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se cambia? Entonces aparece la crisis. Sería fabuloso que uno se pudiera dar cuenta solo y que el ego pudiera decir, wow, tengo que cambiar mi cuerpo físico, no estoy haciendo ejercicio, estoy engordando demasiado, todo nos está pasando durante la pandemia, no estoy manejando bien mis emociones, estoy muy ansioso, estoy negativo, tengo pensamientos negativos de la realidad, no me siento bien. Y entonces, antes de que todo eso aparezca, yo poder buscar una ayuda
para que se mejore todo eso. No, así siempre aparece entonces una crisis. Y esa crisis necesita entonces un procesamiento, y aquí viene la parte compleja. Ese procesamiento se llama contracción. O sea, toda crisis va a producir un proceso de contracción. ¿Y quién se va a contraer? El ego. El ego cuerpo, el ego cerebro, el ego mente. Así que voy a tener una enfermedad física, o voy a tener un desequilibrio emocional, o voy a tener una crisis existencial que me va a decir, wow, tengo que cambiar, tengo que modificar las cosas, tengo que hacer las cosas diferentes. Y es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y quizás la parte que más está cambiando son los paradigmas y las creencias. Y es lo que al final vamos a ver que quizás es lo que nos lleve entonces a que esta crisis tenga un sentido positivo. Muy bien. Cuando es negativo, el proceso que lleva a un final desfavorable, ¿por qué pasa? Observen por qué pasa. El cuerpo, el cerebro, la mente están allí esperando poder ser utilizados por el ego para entonces que haya un cambio. Pero entonces aquí aparece la crisis, pero el ego, y aquí el conflicto grande, el ego se cree el ser. Es cuando entonces entramos en este tema de tener la razón, en este tema de que yo soy el que sé y solo yo y las cosas se pueden hacer. Y observen lo que pasó en específicamente Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que no esperemos que pase en México y en Brasil, por ejemplo, para hablar de países grandes, que ya ha pasado también en Ecuador. El ego de los gobernantes dijeron, nosotros no tenemos ningún problema, nosotros vamos a manejar la crisis, no se siguió ninguna de las recomendaciones ni la experiencia de los otros países. Así que cuando el ego se cree el ser, entonces el ser no desaparece porque es la parte espiritual que todos tenemos, pero se achica. Y eso se llama sucumbir. Y es lo que ha pasado en todos estos países donde una crisis entonces ha llevado a este desastre social, médico. Tuve hace unas semanas la oportunidad de estar en una conferencia con un doctor psiquiatra de Madrid que contó la historia de lo que estaba pasando allá y él mismo cuando contaba la historia era una cosa increíble lo que podía manifestar sobre cómo tuvieron que vivir esta crisis allá, precisamente por las malas decisiones que se tomaron, por el ego de los gobernantes que no hicieron los cambios a tiempo. Y entonces aquí el final es desfavorable porque se sucumbe. Y es importante, siempre va a haber una contracción, lo que tenemos que evitar es que se vaya a sucumbir. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. El cuerpo físico, lo somático, el cerebro, la mente, se van a conectar entonces también a la crisis. Pero aquí, a diferencia del final desfavorable, el ego queda al servicio del ser. Y cuando el ego queda al servicio del ser, el ser se expande. Y la expansión del ser es lo que lleva entonces a un final favorable. Lleva a que una ciudad, un país, una nación logre entonces, después de una crisis, una evolución y un crecimiento en todos sus aspectos. Hasta ahorita estamos bien, Caridad. Sí, doctor, hasta ahora no hay ninguna pregunta, solo Abraham Díaz nos comenta que cuando hablaba del tema relacionado con el ego, él hablaba de que estas son prioridades, entre lo que usted iba mencionando, él nos comentaba que son prioridades que se van definiendo. Sí, el ego se necesita, necesitamos el cuerpo, necesitamos el cerebro, necesitamos la mente, necesitamos todo eso para funcionar. El punto es que cuando soy prioritario ante eso, por ejemplo, cuando yo quiero tener la razón de las cosas y trato la parte ego-mente,
y es mi prioridad tener la razón, entonces ahí sucumbo porque estoy por encima del ser. Cuando yo digo, bueno, ¿quién puede ayudar? ¿Quién puede ayudarme en esto? ¿Quién puede hacer que las cosas sean mejor? En Panamá se hizo algo bueno al principio, definitivamente se creó toda una estructura de profesionales, amigos en el grupo, que estaban dando todas las indicaciones, hasta ahora se han seguido. Ha habido cosas que no quiero comentar porque son de carácter político y ya se resolverá en algún momento, que han empañado un poco ese proceso, pero hay un grupo de profesionales que el ego de los gobernantes se supeditó y siguen las indicaciones para que eso se dé. Cuando mi prioridad entonces es mi razón, ahí entonces lo que va a ocurrir es que voy a sucumbir. Pero cuando la prioridad es el ser, que es el bien común, entonces voy a triunfar y voy a ganar. Muy bien. De aquí entonces derivamos los factores. Doctor, disculpe que lo interrumpa. En este tema, Karina Álvarez pregunta cómo uno se pone al servicio del ser. Cómo uno se pone al servicio del ser, ¿ok? En mente, cuerpo, cerebro, o sea que hay que analizar los tres niveles, ¿no? Y lo vamos a ver cuando analicemos la pirámide de Maslow. Vamos a ver la parte más fácil. Ahorita estamos comiendo más de lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces ahí el ego no está al servicio del ser, sino al servicio del ego. Entonces se va a inflar el ego. Cuando el ego está al servicio del ser, entonces come lo suficiente para vivir. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros paradigmas. ¿Cómo ponerlo? Decir, bueno, esto que voy a hacer me beneficia, me hace trascender, me lleva a una expansión. Cuando yo puedo analizar eso, entonces el ego está al servicio del ser. Cuando yo creo tener la razón, cuando hago las cosas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha sido detenida por salir en horas que no le corresponden? Ese es el ego. No se supedita al ser de la sociedad, que es mantener el equilibrio de no contaminación. Entonces, el supeditarse al ser es permitir que haya un bien común, que haya una solidaridad, que todo lo que se haga sea para beneficio de todo. Cuando es solo para mí, entonces el ego se cree el ser y ahí entonces viene la etapa de sucumbir. María José de Diego pregunta, entonces, ¿el ser es el bien común? El bien común, la solidaridad, la espiritualidad, eso es el ser. ¿El ego qué es? El que quiere salir a la hora que quiere, el que no pone restricciones, el que no pone límites, el que no le importa la corrupción que ha habido también en todo esto. Ese es el ego. ¿Qué no le importa? No tiene entonces cuidado para los otros ni le importa el bien común. Exactamente. Gracias, doctor. Ok. Muy bien. De aquí entonces vamos a derivar los factores protectores frente a la crisis pandémica. ¿Ok? Y vamos a hacerlo en base al concepto que hemos estado planteando. Primero, cuerpo. Así que el primer factor protector va a ser el cuerpo. Revisar entonces los factores predisponentes, los factores de riesgo, seguir todas las medidas sanitarias, lograr tener la mejor salud física posible y todo lo que tiene que ver con una buena alimentación, con el movimiento. Yo sé que es muy difícil para muchas personas hacer ejercicio si están en lugares muy cerrados, pero por pequeño que sea el lugar, algo de movimiento podemos hacer y mantener nuestro cuerpo siempre entonces en una actividad física, comer a las horas adecuadas, no comer más de lo que tenemos y necesitamos comer. Así que el primer factor protector, y está ahí, pues creo que todos saben que el virus es una partícula química, no es un ser vivo propiamente, y necesita de nosotros, de un animal o de un ser humano, para poder reproducirse. Y se destruye tan fácilmente que con agua y jabón. Qué curioso, es un ser que cuando una estructura química, cuando entra en nuestro cuerpo, produce tanto daño, pero puede ser destruida con agua y jabón, con lavarse las manos, con la distancia con las personas, con el aislamiento, con la cuarentena. Nosotros podemos que nuestro cuerpo, proteger a nuestro cuerpo de que no se infecte. Y ese es el primer nivel básico, el cuerpo. Las medidas sanitarias, todo lo que tiene que ver con salud física,
y todo con el lavado de las manos y todas esas medidas exhaustivas que tenemos que hacer para evitar la contaminación. ¿Voy a decir algo, Caridad? ¿No? María Ángela nos comenta en el tema del ser, que nos ponemos al servicio del ser cuando pensamos en el bien común, en la solidaridad, nos ponemos en los zapatos del otro, nos cuidamos unos a otros. Sí, de eso vamos a hablar al final cuando veamos en lo de la autorrealización. Todo eso, la bondad, el bien común, la solidaridad, el altruismo, que son los niveles más altos del ser humano, son del ser, no son del ego. Pero el ego necesita agarrar las cosas para llevarle a las personas que necesitan. El ego necesita cuidarse para que entonces ese ser, esa parte espiritual de toda la gente se pueda expresar. El ego no es malo, ¿claro? Debe estar al servicio del ser. Cuando no, entonces ahí viene la crisis negativa. Así es. Cuerpo, cerebro, nuestro segundo nivel. Cuidar nuestra salud emocional, examinando todos los cambios de ánimo. Hay muchas cosas ahora. He tenido muchas consultas de pacientes ya y de otras personas no pacientes con crisis por esto, ¿verdad? Porque por el encierro, por la parte económica, y si ya tenían un estado previo, también eso se ha exacerbado. Por ello, entonces, tener buenas relaciones interpersonales con la pareja, con los hijos, con los familiares, ver programas positivos y educativos, buena literatura enriquecedora, en la medida de lo posible hacer algo de relajación, meditación, y definitivamente, si hay sintomatología de ansiedad y depresión, tratarlo. Hay hoy líneas telefónicas para salud mental del Seguro Social y del Ministerio de Salud para atender todos esos casos que se necesiten. Y básicamente, pues, cuidar ese cerebro para que nuestro cerebro tiene una función muy interesante que se llama neuroplasticidad, una capacidad de poder adaptarse a las situaciones y modificar su funcionamiento. Entonces, cuidar todas esas funciones básicas para mantener nuestra salud, porque del cerebro deriva la mente, que vamos a ver ahorita, y si nuestro cerebro no funciona bien, nuestra mente entonces va a tener desajustes. El tercer elemento de factor protector, la mente. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es más profundo entonces, revisar las creencias, los paradigmas de nuestra vida. Comenzar a diseñar nuevas formas de ver la realidad, de cómo funcionar, desarrollar cambios importantes en nuestra actitud positiva. Miren, eso lo voy a recalcar muchísimo, para enfrentar los nuevos retos y con el propósito siempre de ver posibilidades de hacer las cosas mejor. Y esa actitud positiva, esa actitud es la que tiene que cambiar y modificarse. Es lo que ha producido las grandes crisis de la pandemia. La pandemia del coronavirus ha producido crisis por la mala actitud de gobiernos y de poblaciones en ciertos países que no acataron las órdenes o las orientaciones de la OMS y de ya la experiencia previa que se había tenido en China. Y esa actitud produjo esto. Así es que esos cambios en nuestras mentes, paradigmas, creencias, en toda esa forma de ver la realidad diferente, es también un factor protector fundamental que permite entonces accesar información para decir, esto es lo que tenemos que hacer, esto va a pasar, estamos seguros que va a pasar, pero en este momento tenemos que manejar nuestra vida de esta manera que esto pueda pasar. Y el cuarto nivel, como factor protector del coronavirus, es lo que vamos a tocar ahora en detalle, tiene que ver con la autorrealización y la espiritualidad. Revisar nuestra vida. ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestra vida? ¿Cuáles son los valores que nos mueven? Hay que cambiarlos, hay que implementar nuevos valores, acercarnos más a Dios en la dimensión que concibas. No importa, hasta si eres ateo. Yo tenía un paciente ateo que me decía, doctor, yo soy ateo gracias a Dios. Así que hasta eso es importante. Cualquiera que sea tu dimensión, acercarte a algo que sea superior, poder sentir que vale la pena la vida, que somos especiales, que podemos trascender por encima de cualquier crisis y podemos convertirnos en la mejor versión
de ser humanos que podamos ser. Esto, y nos falta una parte importante del taller y la conferencia, pero esto resumen casi como cuando lo estaba haciendo, digo, wow, aquí está casi el final de lo que quería transmitir, pero es eso, que esto nos convierta en mejores personas. Si esto nos convierte en mejores personas, en mejor país, en mejor mundo, entonces la crisis se transforma en un final favorable para todos. Si no, pues ya vimos, vamos a sucumbir. ¿Y qué significa sucumbir? Que tenemos que hacer otra contracción, ¿verdad? Tenemos que ir a otro nivel para volver entonces a hacer el proceso y a ver cuándo entonces nos toca expandirnos. En medicina la adicción se ve mucho eso, ¿no? El tocar fondo, el paciente toca fondo. A algunos pacientes yo le digo, oye, ya has tocado bastante fondo, yo creo que ya es momento de hacer cambios, así que espero que este sea tu fondo para que cambies, porque es el punto ese, se contrae y se expande, se contrae, se sucumbe, se expande. Esperemos que no sucumbamos ante esta crisis y esta crisis nos lleve a una expansión. ¿Iba a decir algo, Caridad? Ahora no hay preguntas, Sí. doctor. Ok, muy bien. Entonces, hemos visto los factores que influyen en el pronóstico de la crisis. Hemos visto los factores protectores en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra espiritualidad. Y lo recalco, sí, la espiritualidad y la autorrealización, entonces es del ser y se da cuando el ego, cuando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente está a servicio de ello. Y de ahí se derivan todos estos elementos trascendentales como la solidaridad, la empatía, el altruismo. ¿Cómo unir esto entonces? ¿Cómo unir esto con Maslow? Vamos entonces a hacer el ejercicio de estos conceptos de la crisis, unirlos ahora con la pirámide de Maslow. ¿Sí? ¿Bien, Caridad? Ok. Vamos bien. Muy bien. Entonces, Abraham Maslow, un famoso científico, psicólogo de la época de los años 50, 60 y 70, ya murió casi al final de los 70, en Estados Unidos, que estableció este concepto que conocí hace muchísimo, hace más de 20 años, y me pareció extraordinario cuando lo conocí. Lo he usado por muchos años en el trabajo a nivel organizacional, a nivel psicoterapéutico individual, a nivel organizacional, educativo. Y Maslow planteó esos conceptos básicos que poco a poco han ido evolucionando. Hace varios años tuve la oportunidad de hacer una certificación en metacoaching, donde trabajamos neurosemántica y neurolingüística, y conocí a un gran pensador, el doctor Michael Hall, que me ayudó a poder ir más allá de la pirámide de Maslow y entenderlo desde una perspectiva dinámica que entonces le da un mayor valor a todo lo que se plantea como base de la pirámide de Maslow, que él lo tenía implícito en sus explicaciones, pero ahora lo hemos puesto de una forma dinámica. Por eso vamos a hacer al final un test que nos va a permitir entonces hacer una valoración de la crisis en nosotros, un estado previo, estado actual. Y miren lo que decía, uno puede elegir por ir hacia la seguridad o por avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez y el miedo debe ser superado una y otra vez. O sea que siempre estamos en una posibilidad de avanzar, de evolucionar y de crecer, que tenemos que atravesar el miedo. Tenemos que ir más allá de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro y nuestra mente para producir un cambio. Y esto fue lo que en la base de toda la pirámide de Maslow está y nos ayuda entonces a entender cómo esto funciona. ¿Y por qué se me ocurrió unirlo a la pirámide de Maslow? Porque tiene que ver con las necesidades humanas. Y esto es lo que hoy está en grave crisis, todas las necesidades humanas. Partamos de lo físico-material, toda la crisis que hay a nivel físico-material, a nivel de seguridad, y estas necesidades se llaman necesidades de sobrevivencia, o sea, necesidades que son fundamentales para mantener la vida y están siendo vulneralizadas en este momento por toda esta crisis pandémica del coronavirus.
Pertenencia, reconocimiento, que son necesidades de éxito, también están siendo vulnerabilizadas. No nos podemos reunir, no tenemos que usar estos métodos. Increíble que ahora estamos usando estos métodos y nos estamos reuniendo nacional e internacionalmente para poder transmitir información, lo cual también es una ganancia de esta crisis. Y estas necesidades, físico-material, seguridad, pertenencia, reconocimiento, forman parte de las necesidades básicas. Y miren, haciendo analogía y reencuentro con lo que ya hemos planteado, son necesidades del ego. Por eso el ego, que es el hacer y tener, no es malo, se necesita todo esto, y todo esto es el ego. El punto, y lo vamos a ver al final, cómo hacer para ponerle un límite a eso y poder evolucionar entonces a la autorrealización y la trascendencia, que son las metanecesidades, las necesidades de crecimiento, que son entonces de el ser. Así que el ego está abajo y muchos conceptos que a veces se planteaba de la pirámide y se transmitía de que si no cumplo todo esto no puedo llegar hasta el final. No. Hoy se sabe que la autorrealización está en la satisfacción de lo físico material, en la seguridad, en la pertenencia, en el reconocimiento, en todo lo que uno hace, en el hacer y tener. Por ejemplo, por eso decía que si el ego está al servicio del ser, todo lo que hago y tengo me hace ser. Entonces, todo lo físico, material, seguridad, reconocimiento, pertenencia, forma parte de la autorrealización y tiene implícito lo que vimos al principio, nuestra autoestima e inteligencia emocional. Entonces, revisemos cada uno de ellos. Físico, material. Necesidades básicas. Aquí los que tienen pueden tener el test, sería bueno que lo tuvieran para que vayan revisándolo. Entonces, Caridad, ¿cómo es está en el link? Sí, está en el link abajo del video, y para poder trabajarlo tienen que, algunas preguntas estaban haciendo al respecto, tienen que descargarlo porque si no les queda solo de lectura, entonces tienen que descargarlo para entonces poder completarlo. Si no, solo les queda como lectura. Como lectura, ok, muy sí, bien. Pero si lo descargan, sí lo pueden completar bien. Ok, perfecto. Entonces, físico-material, necesidades físico-materiales, que forman parte de las necesidades básicas del hacer y tener. ¿Qué está aquí en lo físico-material? ¿Qué tenemos? Y aquí vamos haciendo el test, lo vamos preguntando enseguida, porque ahora lo vamos a ver también el test en detalle. Bienes materiales, economía, comida, casa, ropa, descanso, comodidades, pasatiempos, medicina, ejercicio, salud física y vida y sustentación familiar. Y ya que estás aquí, Caridad, te pregunto, por ejemplo, en ropas, ¿no? ¿Cuántos zapatos has usado en 40 días? 2. 2. ¿Por qué? Porque realmente estoy en casa la mayor parte del tiempo, pero muchísimo tiempo, exacto. He salido pocas veces. Y entonces te das cuenta que no necesitas. Sí, exacto. ¿Y por qué tienes 20 pares? ¿Cuántos tienes? 20, me dijiste. 30. ¿Verdad? Entonces, comenzamos entonces aquí ya a ver que lo material, o sea, lo físico material, ¿qué me preocupa? La comida, importante, ojalá que todos tengamos para comer y creo que tenemos un poquito más, algunos tienen un poquito menos, demos a los que tienen un poquito menos, pero tener todas las comodidades, el descanso, los pasatiempos. Ahora, con todo esto, hemos tenido más tiempo para hacer pasatiempos con los hijos, con la familia, para hacer muchísimas cosas. Y el carro, ¿verdad? Los que tienen carro, tenemos carro, pues no necesitamos echarle gasolina al carro, no necesitamos hacer nada porque no se necesita. De manera tal que se ha puesto en crisis lo físico-material, pero también posiblemente le hemos dado una nueva valoración a lo físico-material. Lo vamos a calificar ahora. Seguridad también forma parte de las necesidades básicas del ego, de las necesidades de sobrevivencia. Confianza, justicia, libertad, permanencia, estabilidad laboral, sentido del orden de la vida, integridad personal y familiar. Observen cómo entonces en las primeras semanas que se estableció la pandemia se metieron gente presa
porque no seguían las reglas de la seguridad que se necesitaba, como ahora hay un orden, nos ponemos 1 metro detrás de cada persona, vamos al supermercado o a la farmacia con mascarilla, etcétera, etcétera. O sea, porque ahora necesitamos, por una amenaza externa, tener un nivel de seguridad. Pero ¿sabe qué? Ojalá que nos queden buenos hábitos de lavarnos las manos, de lavar las cosas, y tenemos que saber que esto dura mucho tiempo, aunque salgamos de la cuarentena, tenemos que seguirnos protegiendo por mucho tiempo, y ese nivel de seguridad que se ha alcanzado ahora es interesante que lo sigamos implementando en nuestra vida futura después que salgamos de la cuarentena. También lo vamos a ver ahora y lo vamos a calificar. Pertenencia. Necesidades de éxito también forman parte de las necesidades básicas. Relaciones significativas con sentido solidario, con una buena comunicación, aceptación, afecto, tanto con mis compañeros de trabajo, socios, colaboradores, como con la familia nuclear, familiar y amigos. ¿Qué ha pasado ahora? Hemos hablado con familiares que no hablamos, hemos hablado con amigos que no hablamos, creo que hemos reconciliado muchas cosas que estaban allí, inclusive con compañeros de trabajo también se han hecho cambios, y ahí entonces, quizás me estoy adelantando y ahora voy a calificar mi propio test que lo tengo allí para ustedes, cómo entonces el sentido de pertenencia ha adquirido ahora una valoración diferente que nos permite entonces poder, por ejemplo, hacer estas conferencias que nos da entonces una posibilidad adicional que no teníamos antes. Reconocimiento, también necesidad de éxito de las necesidades básicas. Prestigio, distinción, dignidad, honor, respeto, elogio, valoración por mis aportes, logros en mi familia, personal, profesional, en todos los aspectos. Quizás ha bajado un poco porque no estamos trabajando, pero ahora es entonces a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel de hogar. Ahora ya los hombres tenemos que hacer supermercado, eso es una actividad muy trascendente, ¿verdad? Es algo que ahora valoro muchísimo. Yo he diseñado mi técnica, llevo toda la lista que me ponen y busco entonces a una persona del supermercado que tenga más conocimiento y que me diga en qué pasillo está en cada cosa, así es que voy anotando en qué pasillo está, me mandan fotos para mostrar la foto, etcétera. Digo, wow, esta es una labor muy importante, la hacen casi siempre las mujeres y ahora los hombres tenido que hacerlo. Entonces eso da un reconocimiento a las esposas, a las madres, a las personas que tienen que hacer esa labor que pareciera, pues sí, no hay algo en el súper. Wow, ahora yo estoy ultra pendiente de todo lo que hace falta. Y a veces compro de más y veo que se repiten algunas cosas, pero porque ahora les dan una valoración diferente a aquello que antes no le daba valoración porque lo daba por hecho. Ya estaba hecho y yo tenía solo que trabajar y no tenía que hacer más nada. Ahora nos ha tocado esa función a los hombres y es bien interesante. Yo me convertí en asesor. Cuando estoy en el supermercado también le digo, pídele foto, busca esto, haz las cosas por el orden, las bebidas aquí, el otro acá, la limpieza así. Entonces, porque los supermercados están distribuidos así y los hombres que, así es, digo, sí, así es. Tranquilo, yo estoy aprendiendo de esto también. Entonces le ha dado una valoración diferente a esto que antes, pues, no lo veíamos y es muy importante y la crisis lo ha producido. Y finalmente, la autorrealización, ese sentido de trascendencia que forma parte entonces de las metas necesidades, las necesidades de crecimiento. Miren esto, colaboración, contribución, conocimiento, desarrollo de la creatividad, nuevas ideas, empatía, motivación, belleza, bondad, amor, disfrute, autenticidad, sentido de trascendencia. ¡Wow! Todas esas cosas que suenan muy bonitas, pero que hoy nosotros tenemos la posibilidad de alcanzarlas, pero casi al metro de distancia, cuidándonos, cuidando a nuestra familia, contribuyendo en lo que podamos contribuir para ayudar a otras personas. Y esto, hoy, el movimiento solidario en el mundo, en nuestro país y en el mundo, nos genera entonces un sentido de trascendencia y autorrealización. Poder hacer esto que estamos haciendo, que estuvimos preparando hace una semana con el Colegio Brader,
es esta parte de trascender, de ir más allá y de llevar información y llevar un espacio para pensar, ya es un elemento de trascendencia. Y ojalá que todos en la profesión que tengamos podamos dar un poquito de ello para enriquecer a las otras personas. Ahí está la trascendencia. No es una cosa extremadamente grande, distante, ni glamorosa. No, la trascendencia es la expresión de nuestro ser. La parte buena, solidaria, el bien común, eso es la trascendencia que todos tenemos que buscar y que hoy tenemos acceso a ella mucho más fácil por lo que estamos haciendo, por cuidarnos y cuidarnos a los demás. ¿Sí? Caridad, ¿estamos bien? Sí, doctor, solicitan que antes de que inicie con la presentación del cuestionario, si pudiera explicar cómo completarlo, porque hay algunas personas que tienen dudas. Sí, ahora que muestro las filminas de eso, las diapositivas, ¿cómo se le dice? Filminas en mi época, Sí, diapositivas. las diapositivas, claro. La diapositiva se lo voy a explicar, por supuesto, Sí, paso claro. a paso eso les puede Claro, orientar. Gracias, doctor. gracias. ¿Qué pasaría si tuviéramos que hacer una pirámide de Maslow hoy? Si Maslow tuviera que redefinir la pirámide hoy. Miren cómo sería la pirámide de Maslow hoy. Antes de las necesidades físicas, fisiológicas, materiales y seguridad, estaría el wifi, la batería, la internet. ¿Sí? Así es que entonces es interesante porque hay cosas hoy que se han tornado prioritarias. Si no tuviéramos internet, no pudiéramos hacer esto, ¿verdad? Si no tuviéramos electricidad, batería, celulares, todo esto, pues no pudiera darse. Así que las necesidades entonces han sufrido cambios importantes en la expresión y en la manifestación a través del tiempo. Y hoy esta sería la moderna pirámide de Maslow, donde comer, descansar, tener wifi y batería está por encima de eso. Y a veces nos pasa. Muy bien. Aquí estamos entonces en la evaluación. Vamos a evaluar entonces todos los niveles, como hemos visto, lo físico material y seguridad, que forman parte de las necesidades de sobrevivencia, todo lo que es pertenencia y reconocimiento, que forma entonces las necesidades de éxito, y la autorrealización, que son las necesidades de crecimiento. ¿Ok? Todos los que puedan tener el test a mano, este es el momento que vamos a utilizarlo, que lo tienen a mano. Entonces, si lo tienen en la computadora y lo pueden estar haciendo en este momento, muchísimo mejor. Entonces van a poner su nombre, la fecha de hoy, 29/4/2020, y vamos a ver. Dice allí, vamos a hacer una comparación de cómo piensas que tus necesidades, según la pirámide de Maslow, han sido satisfechas antes de la pandemia del coronavirus, y ahí vamos a poner la fecha. Observen, donde dice fecha, vamos a poner cuándo comenzó para mí la cuarentena. Así que voy a evaluar antes de la cuarentena cómo yo estaba. Mi cuarentena comenzó exactamente el viernes 13 de marzo. Así que cada uno va a poner una fecha allí de cuándo comenzó la cuarentena y cómo está siendo satisfecha en este momento. Entonces aquí en el estado actual dice fecha también, y ya cuando tan pronto ponen arriba sale el 2020, pero ponen entonces hoy, el día de hoy, que es 29 de abril. Por ejemplo, si la cuarentena comenzó el 13 de marzo, como para mí, pones ese día en la fecha en mi estado previo y el día en que estás evaluando tus necesidades, digamos, hoy 29 de abril, pones entonces ahí en la fecha de mi estado actual. Todas las casillas hay que llenarlas, que están en rojo hay que llenarla, importante hacerlo porque si no va a aparecer un error, ¿ok? ¿Estamos todos claros ahí? Caridad, ¿lo tienes tú ahí para...? Sí, yo se lo estaba pasando a algunas personas que me lo están pidiendo también, que por alguna razón no han podido descargarlo del enlace de YouTube, se lo estoy mandando en este momento por correo. Sí. De Doctor, todos modos, llegó también una pregunta. cuando se le mande por PDF, también se le puede enviar Claro, por correo también, ¿ok? sí, ya lo anoté. Doctor, me llegó una pregunta, fue al celular,
Ajá. Y me consultan que si hace falta alguna necesidad fisiológica, si es posible llegar a la autorrealización. Uf, esa pregunta está muy interesante. Ok. En los conceptos que se establecían de la pirámide de Maslow y con algunas personas que converso, eso siempre, y cuando yo la primera vez que escuché también y comencé a estudiar a Maslow, se establecía eso, que uno tenía que cumplir todo eso para llegar allá. No. Lo que es importante es que yo sepa que si yo no he cubierto esto y no he podido llegar a esto, no significa que yo no pueda trascender. Y lo vamos a ver en la gráfica que vamos a hacer ahora, donde realmente mientras yo satisfago más las necesidades en el sentido de que me siento mejor con eso, más cerca estoy de la autorrealización. Así que realmente no tengo que llegar, porque y ahí es donde viene el problema de la pirámide de Maslow. Cuando yo tengo que lo físico material no termino, y entonces tengo una pirámide que su base es muy grande porque no termino de decir cuánto es que tengo que tener, cuál es la casa que tengo que tener, el carro que tengo que tener, la cuenta, la seguridad de sentirme seguro, cuánto voy a sentirme, cuánto tengo que pertenecer, cuánto reconocimiento necesito para sentirme bien. Entonces voy a tener una super ultra pirámide que entonces va a tener dificultad de encontrarse arriba. Mientras yo más pueda decidir que con esto que yo tengo puedo ser feliz hoy, que con esto que yo tengo puedo sentirme seguro hoy, que yo puedo pertenecer a lo que tengo que pertenecer hoy, que yo tengo el reconocimiento que me merezco hoy, más cerca estoy de esa necesidad. Así que más que cumplirla es decidir la satisfacción que me produce. Porque si yo no pongo el límite a eso, jamás termino de hacer mi pirámide en la base y nunca alcanzo la autorrealización. Como dice en la Biblia, más fácil pasa un camello por el ojo de la aguja que un rico para entrar al reino de los cielos. O sea, mientras mayor es mi pirámide en la parte de abajo, más difícil va a ser alcanzar la autorrealización. Eso sí es cierto. Pero yo puedo tenerla aunque no he alcanzado todas las necesidades, por supuesto que sí. Cuando yo puedo ir por más allá de mis necesidades, entonces eso se llama trascendencia, porque voy más allá de esa necesidad que no cumplí, de eso que no pude estudiar, de eso que no pude comprar, de aquello que no pude tener, pero voy más allá de eso. Y eso no me impide ser un buen ser humano, ser un ser humano solidario, entonces estoy trascendiendo aunque no haya cumplido alguna necesidad básica. ¿Sí? ¿Contesto la pregunta? Sí, ya me escribieron que gracias. Ah, qué bueno, porque iba a seguir hablando. Ok, muy bien. Entonces, vamos al test. Ojalá que todos los puedan tener allí. Si no, yo se los tengo aquí en también una diapositiva. Está ahí. Entonces, observen. Estado previo, ahí ponen la fecha. Al poner 2020 acá, automáticamente se pone en el test. Y si tenemos que poner cuándo comenzó la pandemia o la cuarentena, perdón, que es el estado previo, y en mi estado actual, que es donde estoy en este momento. Dice aquí entonces que califica según la siguiente escala. Evalúa el nivel de satisfacción de las diversas necesidades asociadas a esta crisis universal. Veremos mi estado actual y mi estado previo. Mi estado previo y mi estado actual. Según tu vivencia frente a la pandemia del coronavirus. Abajo vas a encontrar un recuadro rojo en cada una de las siguientes preguntas. Haz un clic en dicho recuadro y encontrarás una flecha a la derecha donde vas a obtener 10 opciones diferentes desde nada hasta plenamente y escoge una de ellas. O sea que entonces, cuando vas a calificar la necesidad, va a estar en rojo, ahí tocas a la derecha y te va a aparecer entonces una lista de 10 opciones. Nada, casi nada, muy pocas veces, a veces, ocasionalmente, parcialmente,
aceptablemente, en gran medida y plenamente. Importante, muy importante, que evalúes la satisfacción de la necesidad, no cuánto tienes o cuánto te hace falta. Escuchen. Importante que evaluemos la satisfacción de la necesidad, no cuánto tienes, cuánto te hace falta o cuánto perdiste. Eso no existe. Lo que no tienes, lo que te hace falta, lo que perdiste no existe. Quiero que evalúen lo que tienen en este momento y que evalúen lo que tenían en aquel momento antes de que la cuarentena. ¿Ok? ¿Sí? Te tengo de ejemplo a ti, Caridad, así es que, ¿comprendido? Sí, todo claro. Doctor, solo para algunos que están consultando, cuando ven su formulario, que al final dice formulario incompleto, del formulario le faltan preguntas, sino No, que le usted falta algún no lo ha dato, completado. Debe estar en rojo. Exacto, eso quiere decir que usted tiene que completarlo, no Sí, es que que la le persona faltan tiene que preguntas. completarlo, la persona. Exacto, la Exacto. persona, exacto. Sí, tiene que Solo para completarlo. aclarar. Ok. Gracias. Vamos entonces a la primera, físico-material. Dice, lo que pienso sobre cómo estaba mi estado previo y cómo estoy hoy en mi estado actual en cuanto al logro y la satisfacción de mis necesidades físico-materiales, economía, comida, casa, ropa, descanso, comodidades, pasatiempos, medicinas, ejercicio, salud física y vida y sustentación familiar, las puedo evaluar de la siguiente manera. Entonces ahí le va a aparecer una flechita donde le da las 10 opciones, que va desde nada hasta plenamente. Son 10 opciones. Ahí usted marca y le queda entonces, en este caso, cuando esto me estaba pasando a mí, en 13, yo sentía que todas esas necesidades estaban plenamente. ¿Ok? Me voy entonces a mi estado actual, hoy 29 de abril. ¿Cómo está eso? Interesante. Está plenamente y un poquito más porque, por ejemplo, en la salud física había dejado de hacer ejercicio, así que tengo 20 días de estar haciendo ejercicio todos los días. Sustentación familiar, economía, comida, todas las cosas están cubiertas en este momento. Y observen que le dije que evaluemos lo que tienen y no lo que hace falta o lo que se perdió. ¿Cómo estoy en este momento? Estoy plenamente. Aunque alguien por ahí dijo que había que comer 2 veces al día nada más, no voy a decir quién, pero yo como más de 2 veces al día, 3 veces al día posiblemente y a veces más. Así que plenamente. Yo me califiqué antes de la pandemia, estaba plenamente mi físico material y actualmente está plenamente también lo físico material. ¿Ok? ¿Lo ven? Seguridad. Vamos a la seguridad. Lo que pienso sobre cómo era mi estado previo antes de mi cuarentena por el coronavirus y mi estado actual hoy en esta crisis en cuanto a la satisfacción de mis necesidades de seguridad, confianza, justicia, libertad, permanencia, estabilidad laboral, sentido del orden de la vida e integridad personal y familiar. ¿Cómo le evalúo? Ahí, por ejemplo, yo estaba plenamente y siento que me bajó un poquito por la parte laboral, pero no significativamente, y fue una percepción mía de mi evaluación. Cada uno tiene que hacer su autoevaluación basado en su propia experiencia y en lo que siente de la satisfacción. En este caso, pues yo puse en la seguridad, que me ha bajado un poquito en gran medida, pero no implica conflictos para mí en ese momento. Necesidades de éxito. ¿Ok? En cuanto a lo que estaba viviendo en mi estado previo, antes de la crisis, y lo que experimento hoy en mi estado actual, puedo sentir que mi necesidad de pertenencia, relaciones significativas con sentido hacia una buena comunicación, aceptación, afecto, tanto en compañeros de trabajo, socios, colaboradores, como mi familia nuclear, familiares y amigos,
antes y ahora, estado previo actual, lo puedo evaluar igual. Busco allí cómo yo estoy, mi sentido de pertenencia, cómo yo me sentía antes plenamente, cómo me siento hoy. Honestamente, me siento más plenamente porque he tenido más comunicación con la gente, he tenido más aceptación con muchas personas. Hacer esto, pues me da más plenitud en el sentido de pertenencia. Entonces, en mi caso, estoy hablando de mi caso, cada uno evalúe su caso personal. Hoy yo sigo estando plenamente a pesar de toda la crisis y la pandemia del coronavirus. Reconocimiento. Doctor, Ajá. disculpa que lo interrumpa. La revista Like, que también nos está escuchando, Ajá. tiene dos preguntas para usted. A ver. La primera pregunta que cuáles serían sus recomendaciones, por ejemplo, para una persona que antes de crisis ya estaba desempleada, cómo afrontar todas estas situaciones en relación a sus necesidades básicas. Ajá. Y la segunda pregunta es su vista del que el Estado, hablando del Estado, del gobierno, que es el principal factor de ayuda en el aspecto, deme un segundo que estoy viendo la pregunta bien, para la supervivencia. El Estado como principal ente para ayudar en la supervivencia y otra recomendación, personas que, por ejemplo, antes de la crisis ya estaban desempleadas, en relación a la pirámide de Maslow y la satisfacción de las mismas. Wow. Para contestar esa pregunta tendría que contar una historia que es muy larga, pero es básicamente una persona que en una crisis ocurrió en Guatemala, en el terremoto de Guatemala, una persona que estaba en una situación crítica en la calle y una persona que era un empresario, esta persona que estaba en una situación que este empresario se le derrumbó su fábrica. Después de eso se suicida porque su fábrica se derrumbó. Esta persona que estaba en la calle después de la crisis, comenzó a encontrar razones para vivir y se convirtió en una persona de bien y desarrollada y llegó hasta estudiar. O sea, aprovecha que estás en este momento, que estás desempleado y está esta crisis para reinventarte y buscar otras opciones. Es un momento para eso, porque es una contracción dentro de la contracción y eso puede permitir una evolución. Y bueno, creo que los gobiernos debieran estar para eso. No quiero hablar ninguna opinión política, pero pues sí, podemos, además de los gobiernos, nosotros como ciudadanos ayudar también al que le podemos ayudar, a nuestro empleado, a la nana, a la empleada, al familiar, al amigo, etcétera. También sería bueno poder hacerlo y contribuir en eso en este momento. ¿Ok? Gracias, doctor. Como no, estábamos allí en pertenencia, reconocimiento, igual, entonces, todo el reconocimiento que recibo, sentido, comunicación, aceptación, yo lo tengo plenamente, pertenencia plenamente, y la autorrealización, ¿verdad? Allí, o sea, desarrollo de capacidades, creatividad, ideas nuevas, empeño, empatía, motivación, trabajo por el bien común, todo esto. Si yo lo tenía antes, ahora lo tengo más, lo tengo mucho más. Yo creo que es una oportunidad y esto contesta la pregunta que tú decías, ¿no? O sea, una persona puede hoy no tener todas sus necesidades básicas y sentirse autorrealizado y pleno porque está cuidando a su familia, porque está haciendo el bien común, porque es voluntario y está ayudando a otras personas y puede hoy experimentar autorrealización a pesar de eso. ¿Sí? Entonces, Caridad, ¿estamos bien? Sí, todo bien, doctor. Sí, ya nos faltan unos minutos para ir terminando. Entonces, la gráfica que les va a salir es esta, ¿ok? Primero una comparación del estado previo versus el estado actual. Así que como casi yo puse todas igual, están en la misma línea, pero ustedes pueden ver si estaban mejor antes de la crisis o están mejor ahora después de, en el proceso de la crisis. ¿Cómo estaba antes mejor? Si yo estaba antes mejor que ahora, quiere decir que estoy en una contracción
entonces tengo que trabajar para no sucumbir y esperar la expansión. Si yo estaba menos y ahora estoy mejor en la crisis, quiere decir que ya me expandí, ya estoy en una expansión, ya logré ese proceso de expansión, ¿sí? Si estoy menos, quiere decir entonces que estoy en una contracción y necesito cuidarme para poder superar ese proceso y expandirme. Si ya estoy así, entonces quiere decir que ya, que lo logré y tengo que mantener el haber logrado eso, ¿ok? Aquí la escala que utilizamos para la calificación, dicho sea de paso, pues fue hecha por el profesor Luis Pizerno del Colegio Brader, profesor de tecnología del Colegio Brader, que hicimos esto en conjunto en Excel, que está muy, muy bien. Ya lo hemos probado en casi 1.500 personas y ha resultado muy, muy interesante, con resultados muy buenos. Y 3 formas de ver la pirámide. Aquí está la primera, ¿verdad? Si ven, esta es mi pirámide, está casi completamente llena en todos los aspectos. Yo ya casi puse en todo plenamente. Puede que en algunos no pusieron plenamente, pusieron aceptable o parcialmente, etcétera. Y eso significa que esa parte que no está verde es la parte que hay que trabajar para decidir, no necesariamente hacer, sino decidir si yo tengo que hacer un cambio ahí o no. Porque muchas de las cosas que va a pasar ahora después de esta crisis es que vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que queríamos hoy no las necesitamos. Y eso va a ser muy importante. Muchas de las cosas que queríamos hoy no las necesitamos. Una segunda gráfica de la pirámide para verla y que ejemplifica lo que dice arriba. Mientras mayor es el nivel de satisfacción de las necesidades, más cerca estás de tu nivel de autorrealización. Esa frase es mía, así que no puse José Tejera, pero no sé si yo tengo un problema, a veces leo las cosas y no sé, la leí, después no me acuerdo y después pienso que yo lo dije, pero no importa. Mientras mayor es el nivel de satisfacción de las necesidades, más cerca estás de tu nivel de autorrealización. ¿Por qué? Porque si observas allí, entonces nada más haces una cosita así y ya te sientes autorrealizado. Mientras mayor es tu insatisfacción de necesidad, más lejos estás de la autorrealización. Sería al revés. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Caridad? ¿Observación? ¿Bien? Por ahora no tenemos preguntas. Están llenando, no van al mismo ritmo todos, entonces están completando la encuesta. Sí. Ok, vamos a darle el cuestionario. Dale un chancecito para que lo vayan contestando, pues. Exacto. Entonces yo voy explicando y lo repaso. Y la tercera gráfica, que esta la hice para, pues, lo que quieren entonces tener más visual de ella, la imprimen y entonces la pintan para que vean. Así que como si ven físico material hasta dónde llega, seguridad hasta dónde llega, de izquierda a derecha, entonces lo voy pintando y puedo ver después entonces mi pirámide si está completa, si está chueca, si le hace falta algo, y redefino entonces esto, sí, cómo enderezar mi pirámide. Y básicamente lo hago sabiendo y cuestionándome si aquello que quiero lo necesito. Básicamente, si yo reviso eso que quiero, que todavía me falta aquí en la seguridad, ¿qué necesito para sentirme seguro? Entonces digo, wow, ¿sabes qué? No necesito nada, ya estoy seguro. Esto, ¿qué necesito para... necesito más reconocimiento o yo me siento bien con lo que estoy haciendo y lo hago bien? Sí, entonces yo puedo hacer una reevaluación de mi pirámide después que lo hago, que es lo que le ocurre a la mayoría de la gente, que hace la pirámide y después se reevalúa y dice, wow, yo no necesito eso para sentirme bien. Puedo sentirme bien aunque no tenga eso. Y ahí contesto la pregunta esa que me dijiste hace rato. Si yo no cumplo las necesidades básicas, ¿puedo autorrealizarme? Sí. Sí. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Luz Dari pregunta que qué pasa con los más vulnerables. Por ejemplo, aquellos que ganan su sustento diario en el trabajo del día a día. Sí, se escuchó distorsionado. Ajá.
Ah, ok, A ver. disculpe, se lo vuelvo a preguntar. Que Luz Dari consulta que qué pasa con los más vulnerables, aquellos que ganan del día a día su sustento. Sí, definitivamente que son personas que eh, su pirámide, gracias a Dios, su pirámide es más chica, ¿verdad? Y qué pregunta más interesante que me acabas de hacer, porque tengo un video de la Madre Teresa que va a contestar esa pregunta. Voy a ponerte Gracias, doctor. ahora el video de la Madre Teresa y ella, en un análisis de cómo se satisfacen las necesidades, nos dice esas personas cómo pueden hacer a personas que supuestamente son más vulnerables o que tienen más necesidades, que a veces no sabemos si tienen más necesidades, a veces somos nosotros que tenemos demasiado, que tenemos más necesidades que los que otros. Y ahí es donde, y a Ludari ahora se lo voy a contestar con un video de la Madre Teresa que lo tengo para el final. ¿Sí? Sí. Ah, ahí viene, ve el video enseguida, ¿ok? Sí. Ajá. Entonces vamos con todo para que va a ver lo que la mayoría se ponga al día. Califique entonces físico, material, estado previo, estado actual, seguridad, estado previo, estado actual, encontrando ahí el icono que aparece con con todas las opciones, que son 10 opciones. Pertenencia, estado previo, estado actual, reconocimiento, mi estado previo, mi estado actual, y autorrealización, mi estado previo, mi estado actual. Cuando terminan de hacer el test, van a tener una serie de iconos abajo. Solo tienen que tocarlos y cada uno entonces va sacando esta gráfica, la primera gráfica de comparación del estado previo con el estado actual. Aquí la escala de calificación de los niveles de satisfacción, la escala número 1 de la pirámide propiamente, esta segunda opción de pirámide y la tercera opción. Así que le va a aparecer ahí, entonces lo pueden imprimir y tienen el test completo para que lo puedan trabajar. Muy bien, para contestar la inquietud de Luz Dari y de muchas personas, quizás la Madre Teresa, una persona que pues todos hemos conocido en su historia. Yo tuve la oportunidad de conversar con alguien ya adulto que cuando tenía 20 años fue a recibir, era un adolescente, adulto joven, un grupo católico cristiano, fue a recibir a la Madre Teresa al aeropuerto, al antiguo aeropuerto de Tocumen. Y había una multitud esperando a la Madre Teresa, me cuenta esta persona, y que eh, pues para recibirla, gobernantes, etcétera, dice que la Madre Teresa se bajó del avión y solo llevaba un pequeño cartucho en sus manos. No llevaba maletas, no llevaba equipaje. Y lo que llevaba en su cartucho era una muda de ropa que usaba después que se quitaba la que usaba, la lavaba, se ponía esta y al día siguiente hacía lo mismo y hacía lo mismo. Todos se quedaron asombrados de eso, de cómo entonces las necesidades de ella, sus necesidades básicas, su nivel de seguridad, su nivel de pertenencia y reconocimiento, si vemos esta grafiquita, estaban ya satisfechos, de manera tal que si hacemos una curvita aquí, ¿verdad? Ahí del verde y hacemos la curvita, entonces esa necesidad ya satisfecha hacían que su autorrealización fuera inmediata. O sea, mientras menos necesitas lo que supuestamente necesitas, más cerca estás de autorrealizarte. Y yo diría, mientras menos necesitas aquello que quieres, porque lo que necesitamos, lo que queremos, no lo que necesitamos. Entonces, esa historia que me contó me fascinó porque una historia que la vivió él cuando era joven y fue fascinante. Dice que llevaron a la Madre Teresa que iba a hacer su fundación, le llevaron a los Andes número 2 y donde tenía una casa para que ella pusiera su fundación y dice que dijo ella que eso estaba muy lujoso, que ella no quería eso y entonces consiguieron en Chilibre, donde actualmente está la Fundación de la Madre
Teresa, porque ella no quería tanto. Dice, yo no necesito tanto para lo que quiero hacer. Así es que escuchemos lo que ella nos dice, que resume todo lo que hemos hablado. Dime. Sí, doctor, disculpe. Lua Riera pregunta, ¿cómo trascender si las necesidades y la seguridad es lo más vulnerable? Si la Eso mismo. exigencia es reinventarse, ¿cómo organizar la pirámide ante lo desconocido? Muy bien. Vamos a escuchar también la misma pregunta se contesta con este video, ¿ok? Yo sé que esas son las preguntas más complejas de contestar, por eso traigo a la Madre Teresa que nos va a ayudar a contestar esa pregunta, ¿ok? Escuchemos y veamos. It is not how much we do or how big the things are, but how much love we put in the doing, because we are human beings, and for us it looks very small. But once it has been given to God, God is infinite, and that small action becomes an infinite action, because God is infinite. There's no measure for God. Put your arms around me again and we'll go. And that's very important for everybody, not only for us religious, but for everybody, in every way of life. There's no steps now. Leave go. Leave go your arm. I got you here, Beavis. I got you. Right. No, don't be frightened. We got you. Okay. We have to find sanctity in the work that God has entrusted to us by giving us that special gift. To each one of us, He has given a special gift. Maybe I can peel only potatoes, but I must do that peeling of potatoes beautifully. That's my love for God in action. Thank you. It is not how much we do, but how much love we put in the doing. That's more important to Almighty God and to us also. Ahí está entonces. ¿Cómo hacer? Quiere decir que la vida en estos momentos está en una contracción del ego, en una contracción de todas esas necesidades de sobrevivencia, de pertenencia, de éxito. Esas necesidades básicas están contrayéndose. Lo importante, y lo dije al principio, es no sucumbir en este momento. Y posiblemente, para la persona que preguntó, esa reducción en el ego es lo que va a permitir, si no sucumbes, que haya una expansión en tu vida en un futuro cercano. Después de muchos años, 20 y pico de años estudiando la pirámide de Maslow, pues hace 4 años encontré realmente qué es y cómo es la pirámide de Maslow. Precisamente todo eso esas inquietudes de si no cumplo las necesidades y tal y cual. Entonces todo eso siempre me hacía un ruido hasta que encontré esto con el doctor Michael Hall y que es norteamericano, David Murphy, mexicano, y Roberto Bernal, panameño, y logré en seminarios con ellos, en estudio y trabajo, poder conceptualizar esto que es quizás el resumen de todo lo que hemos hablado hoy y que nos permite entonces tener el nivel más allá de la pirámide de Maslow. ¿Te ibas a preguntar algo, Caridad? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, te vi que levantabas la mano. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre entonces? Todos los que están escuchando la conferencia, el taller, todas las necesidades básicas tienen una característica. Lo que comemos, lo físico, lo material, el carro, la comodidad, el sentirme seguro, la permanencia, la pertenencia, el reconocimiento, tienen una característica. Se pueden saciar. Quizás estoy comiendo más, estoy comiendo menos, quizás no tengo el carro exactamente que quería, pero tengo un carro o tengo transporte público, la pertenencia que tengo lo puedo saciar y muchas de las cosas ya las hemos saciado. Pero ¿cuál es el conflicto? El saciar las necesidades. Por ejemplo, voy a poner la más sencilla de todos, que es comer. ¿Sí? Desayunamos,
almorzamos, cenamos, que dicen que debe comer 2 veces al día, pero vamos a hacerlo 3. Así que ya ahora a las 7 tendré que comer otra vez. ¿Por qué? Porque la saciabilidad de las necesidades básicas, nos produce insatisfacción. Por ello, entonces, tengo que seguirla saciando y tengo un momento que decidir cuándo termino de saciar eso. Ya comí esto. ¿Por qué tengo que comer más? Ya comí, sacié mi necesidad, ya hasta que ya mi organismo me pida nuevamente. Económico, ¿verdad? Le escuchaba al controversial presidente de Salvador, que fue de los primeros que se manifestó en toda América sobre este tema, diciendo, los ricos, los multirricos, lo único que van a perder es 15-20% de lo que tienen para sus nietos y bisnietos. Eso es lo que va a pasar. No van a perder, van a dejar de ganar. Los que van a perder son los que perderán su trabajo, que perderán muchas cosas. Por ello, entonces, si no le ponemos límite a la saciabilidad, siempre vamos a estar insatisfechos. ¿Sí? Yo creo que este concepto me tomó mucho tiempo poder entenderlo y poderlo transmitir me detengo. Yo sé que no va a ser comprendido plenamente ahora, pero procesenlo. Todas las necesidades básicas son saciables, por lo tanto producen insatisfacción. Entonces, si nos quedamos allí, jamás vamos a poder autorrealizarnos, porque jamás voy a terminar de sentirme con el dinero suficiente, con la casa suficiente, con la seguridad suficiente, con la cantidad de amigos suficiente, con el reconocimiento y el estatus suficiente para decir, bueno, ahora sí voy a ayudar y voy a ser solidario, ahora sí voy a dar mi tiempo, ahora sí. Nunca lo voy a terminar de hacer. Pero ¿qué resulta entonces? Y aquí está el secreto más guardado de la pirámide de Maslow. Que las necesidades de crecimiento, las necesidades del ser, las metas necesidades, la autorrealización y trascendencia, debieran el ser mejor ser humano, el ser más solidario, el pensar más el bien común, debieran producirme o ser o estar en mí de forma insaciable. ¿Qué significa eso? Que hice bien, pero yo creo que puedo ser mejor. Yo creo que ayudé, pero yo creo que puedo ayudar más. Yo creo que quiero, pero puedo querer más. Yo creo que puedo ser honesto, puedo ser más honesto. Eso yo creo que en Panamá no cabe, pero no importa, sobre todo en ciertos niveles. Pero puedo llegar entonces a decir, wow, me siento que algo me hace falta. Siento que algo me hace falta. Y esa insaciabilidad de la búsqueda de ser un mejor ser humano, de ser una mejor persona, de ser más solidario, de pensar más en el bien común, es allí donde está la verdadera y completa satisfacción. Allí es donde está la verdadera y completa satisfacción, en poder convertirnos en mejores personas. Y aquí es donde entonces yo espero que esta crisis en todos produzca un cambio para entonces decidir que esa base de la pirámide, ¿sabes qué? Ya la tengo bien. Voy a buscar más allá. Haciendo y teniendo, sin tener conflictos con el ego. Observen que las necesidades básicas dependen del hacer y tener, que son del ego. Sin tener conflictos, sino decir, voy a usar mi ego y voy a ponerlo al servicio del ser, y esa insaciabilidad de la trascendencia va a ser mi norte. Esa insaciabilidad de ser mejor persona es donde yo voy a encontrar mi verdadera satisfacción. ¿Sí? Yo sé que es un poquito complejo. No sé si hay alguna pregunta, Caridad, sobre esto. Hasta el momento, no. Nuestra última pregunta fue la de Lua Riera, sí, la que le comenté hace un momento. Entonces, si necesitan la presentación, con mucho gusto se la hacemos llegar con Caridad al email. Le pueden escribir, o a mí también si quieren. Y que el mensaje sea, pues entonces, que podemos ir más allá de donde estamos y que esta crisis, revisando todos los factores protectores, puede transformarse en una crisis que nos lleve a ser mejor, a hacer cambios, a hacer transformaciones, y entonces sería un evento favorable para todos.
Así que preguntas y comentarios finales, si tienen algunos, con mucho gusto, ¿verdad? Para ir terminando, estamos en el tiempo. Sí. Resumen entonces. Hay algunos Ajá. comentarios, Ajá. doctor, hablan de que la satisfacción más grande es ayudar al prójimo, apoyar a los que necesitan. También habla, Karina Álvarez señala, primero que todo le da las gracias y luego dice que ella pensaba que tenía que tener 100% satisfechas las necesidades básicas para avanzar, que dice que hoy la iluminó, doctor, no sabe cuánto la iluminó. María Ángela dice, excelente, si no nos ponemos límites a la saciabilidad, nunca estaremos satisfechos. Gracias. Muy bien. José, muchísimas gracias. Y recuerdo, doctor, cuando conversábamos sobre esta conferencia, que usted nos dio un ejemplo hizo como una comparación entre Nelson Mandela y Star Wars, ¿recuerda? Y hablaba de cómo cada uno reaccionó diferente a la crisis. Sí, es curioso porque eso debía estar por aquí, pero no lo vi. Déjame ver si lo encuentro. No lo tengo en otra presentación. La puedo buscar. Me gusta eso que estás diciendo. Voy a buscarlo. Esto es interesante porque voy a buscarlo y aquí lo tengo. Sí, exacto. Ok, qué buena pregunta. Sí, siempre usted es ejemplo, ¿verdad? De cómo entonces la frustración de Darth Vader, primero uso Darth Vader porque es una de mis cosas que me fascinan, la Guerra de la Galaxia, la frustración de Darth Vader descubre una debilidad del yo que tenía Anakin Skywalker y esa debilidad lo lleva entonces a transformarse en la maldad. ¿Pero qué lo llevó? Una debilidad interior, no la frustración de su vida, de no saber quién era su padre, de que su madre fue asesinada, era que había una debilidad en su yo que ya Yoda había identificado en las miroclonias de Anakin Skywalker, y eso hizo que su respuesta fuera aquella. El otro ejemplo, el que tú decías entonces, una crisis política en Sudáfrica lleva a este señor, Nelson Mandela, a estar 28 años preso. Esa fuerza interior que nació, que estaba en él, que fue descubierta por esta crisis, lo llevó a ser presidente y premio Nobel de la Paz. Precisamente él, hay una película que se llama Invictus, que es de un poema inglés, que dice así en una frase, pueden encarcelar mi cuerpo, pero mi mente no. Y él pudo entonces, a través de una crisis, convertirse en un premio Nobel de la Paz y presidente de Sudáfrica. Así que excelente que me acordaste de eso, ¿cierto? Que lo conversamos ese día. Esto es un ejemplo de cómo una crisis produce un cambio favorable, una película metafórica, pero interesante como La Guerra de las Galaxias, y en la vida real de Nelson Mandela, como una crisis lo lleva entonces a convertirse en lo que fue para la historia de la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Y entonces terminando, pues, ¿qué hemos visto? Revisamos el concepto de la crisis, todo lo que tiene que ver con los factores predisponentes y de riesgo, los factores precipitantes, los factores protectores, todo el concepto del ser y el ego, que espero que le haya gustado el concepto aplicado a la crisis, el test ¿verdad? El test de la pirámide de Maslow y aplicado a la crisis y a todo lo que estamos revisando, y todos los conceptos de autorrealización y trascendencia. Así que espero pues haber ayudado, como decía Karina, como era la que dijo allí, pues la iluminación, llegar a una iluminación, a darnos cuenta de que ya hoy
todos los que estamos aquí por lo menos, tenemos nuestras necesidades satisfechas. Así que ya hoy nosotros podemos sentirnos autorrealizados. Tenemos esa oportunidad en este momento, porque todo lo básico está satisfecho. Entonces, hagámoslo. Y compartamos entonces nuestra autorrealización y en el sentido de trascendencia con las otras personas. Ahí entonces ya le daríamos la cerecita al pastel. Cuando podemos compartir lo bueno, entonces trascendemos. Así que... Doctor, Ana Paula nos dice, muy buen taller, doctor Tejera. Jimmy Guerra, gracias. Dame un segundo. Gracias, doctor. Desarrollar buenas cualidades, la cordialidad, la afabilidad, la compasión. Gabriel Ruiz, muchas gracias, doctor, por el taller. Deme un segundo que aquí hay otros comentarios. Perfecto. Sí, muy bien. Gracias. Así que entonces, yo digo pues que ha sido un placer y que muchas gracias al Colegio Brade por esta oportunidad de poder compartir juntos. Y pues tú las palabras finales, entonces. Gracias, Caridad. Gracias, doctor, por este espacio, por aceptar nuestra invitación a este primer encuentro para padres que ha sido sumamente exitoso y algo que nos queda a todos, estoy segura, cómo podemos autorrealizarnos y trascender. Le agradezco muchísimo. Y bien, a todos los padres asistentes del Colegio Brado y los invitados especiales, doctor, porque había invitados de otros países inclusive. Muchas gracias por darnos el espacio de entrar a sus hogares y escucharnos. Y bueno, estén atentos a nuestras redes, las redes del colegio y nuestros correos para las próximas sesiones, estos encuentros de la Escuela para Padres. Así que... Perdón, doctor, nos queda una última pregunta que nos acaban de escribir aquí al chat. Abraham Díaz pregunta, ¿cómo podemos enfrentar el problema de la ansiedad, especialmente en aquellos que la están viviendo por primera vez como consecuencia de la cuarentena y presencia del virus? Sí, muy bien. Esto hay que revisar primero y es como si me estuviera preguntando de un paciente que vi a la 1 de la tarde. Hay que revisar si hay una condición previa, muy importante, porque una condición previa significa que ya hay un trastorno ansioso depresivo de fondo que se ha reactivado con la crisis del coronavirus. Si es así, hay que retomar el tratamiento anterior, primario, y reforzarlo, que exactamente hice con el paciente esto, subí un poquito la dosis de las medicinas y retomamos medicina con otra persona también. Si la persona no tiene ningún antecedente previo, entonces es un estado ansioso reactivo, un estado de angustia ante gran tensión activo. Muchas veces, si no responde a medidas de meditación, de relajación, de té de tilo o alguna cosa sencilla, si no responde, sí posiblemente necesite alguna intervención un poquito más fuerte por un tiempo, porque si es reactivo, se necesita por un tiempo y después se deja el tratamiento y la persona puede seguir funcionando normalmente. Entonces, igual, si hay un factor predisponente, un factor previo, hay que tratarlo. Si no, también se trata y el pronóstico es mucho mejor porque entonces quiere decir que la persona tiene una condición que es reactiva a lo que está pasando en este momento. Listo. ¿Listo? Muy bien. Sí. Así que un placer, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues esperemos vernos en otro próximo encuentro. Así será, muchísimas gracias. Y les reiteramos... Un placer. Chaito. Chao, doctor. Les reiteramos a todos que estén atentos a nuestras redes para informarles de nuestros próximos encuentros de las escuelas para padres.